Teníamos buen rato de no conversar con el doctor Vicente Coto, el director nacional de medicamentos. Mire, la temperatura en la que se deben de almacenar los medicamentos es bien importante, así es que vamos a abrir con ese tema. Hay más temas de los cuales vamos a preguntarle al doctor Vicente Coto, pero según una inspección que ha hecho la Dirección Nacional de Medicamentos, muchas de las farmacias no están cumpliendo con las condiciones de almacenaje de las medicinas, de los medicamentos. Y esto también es importante porque igual debe ser en su hogar. Si un medicamento es almacenado adecuadamente en las farmacias, pues también usted en su casa debe almacenarlo de forma adecuada para que no se arruine el medicamento. Doctor Vicente Coto, muchas gracias por estar con nosotros. Esto tengo entendido que tiene a la base una denuncia, que es otro aspecto importante, la denuncia de las personas, ¿no?, de los ciudadanos respecto a este tema. Muchas gracias, bienvenido, muchas gracias Romeo. Y yo, a pesar de que usted dice que teníamos ratos, pero yo siempre lo veo en la televisión. No, muchas gracias. Así que tengo una ventaja. Muchas gracias por el espacio y ciertamente este es un problema que se nos presenta a partir de la semana pasada. Llega una señora, una ciudadana, que tuvo un problema con un medicamento que le estaba dando a sus nietas. Cuando empezó a darle el medicamento se dio cuenta que cada vez que le daba el producto, las niñas vomitaban. Ya los vómitos resultaron ser bastante problemáticos y la llevó a consulta. Y el médico le dijo que era probable que el medicamento estuviera malo. Ella se acerca a la dirección de medicamentos y nosotros lo primero que hicimos es ver que el producto fuera un producto legal, o sea, no fuera falsificado, no estuviera vencido, sino que es un producto que tenía todas las etiquetas y todo de acuerdo. Llamamos incluso a la empresa propietaria y la empresa llegó, se dio cuenta que el lote era el que le habían vendido a esa farmacia, o sea que todo estaba en regla. Nosotros enviamos el producto al laboratorio nuestro a que lo examinaran y encontraron en primer lugar que habían cristales que estaban suspendidos en ese medicamento. Eso no es correcto, sin embargo se procedió al examen. Y aparte de los cristales, se encontró que los principios activos que tiene el medicamento habían sido modificados y las condiciones de almacenamiento eran precisamente lo que nosotros comenzamos a cuestionar. Uno de los productos que tenía el producto es un mineral que a través de un examen de absorción atómica se determinó que se había transformado en otra sustancia que está comprobado que produce los vómitos. Así que era precisamente este mineral el que se había transformado, producto precisamente de la exposición a las temperaturas elevadas. Nosotros enviamos a ver las condiciones en la farmacia y nos dimos cuenta de dos cosas muy importantes. Primero, que la temperatura se encontraba a 33.6 grados. Es decir, que esa farmacia no tiene aire acondicionado, por decirlo de esa manera, aire para acondicionado, pero no solo eso, sino que nosotros aquí en este país, nosotros tenemos una temperatura a la cual debe estar el producto que debe ser por debajo de los 28 grados. Ese es, digamos, la zona climática a la cual nosotros pertenecemos y a la cual se le hacen los estudios de estabilidad del producto. Quiero explicar esto. Cuando nosotros recibimos un producto, ese producto se le tienen que hacer exámenes y pruebas antes de sacarlo del laboratorio. Y se hacen pruebas de estabilidad, es decir, a cuánta temperatura está estable ese producto y se puede seguir consumiendo. Nosotros en el país aceptamos los estudios de estabilidad por debajo de los 28 grados. En un país donde la temperatura normal es arriba de los 28 grados. Sí, lo que pasa es que siempre hay que acondicionar la temperatura. Es más, las farmacias tienen que tener un sistema de monitoreo de la temperatura, que no es caro, y usted tiene que, cuando llega a la farmacia, tiene que asegurarse que existe ese monitoreo y que la temperatura siempre está por debajo de 28 grados. Ahora, en este caso, nosotros extendimos la investigación puntualmente en Sonsonate, que ahí fue la farmacia denunciada, y en Usulután. Y nos dimos cuenta que evaluamos 17 farmacias en Sonsonate y 11 en Usulután. Y el promedio de temperatura era de 33 grados. Quiere decir que todas las farmacias inspeccionadas tenían esa temperatura elevada. Esto hace, Romeo, que los productos ya no se preserven adecuadamente. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Depende. Lo más, digamos, inmediato es que pierda la potencia el producto, como sucedió en este caso. Las sustancias tenían como 7 principios activos y no estaban de acuerdo a lo que el fabricante establece del principio activo. Algunos de ellos incluso, como el caso este del mineral, del calcio,
tenían cerca de 80% del principio activo. El resto se había derivado a otra sustancia. ¿Cómo se llama ese mineral, perdón? Calcio. Ajá. Calcio. Entonces, yo aquí traigo una gráfica que me gustaría ilustrar. Ustedes tienen en la parte superior, tienen una gráfica de lo que es el producto estándar. Esta gráfica de aquí es el producto estándar. Y esta es el producto que estamos evaluando. Entonces, este es un examen que se llama cromatografía y lo que sucede es que cada sustancia genera un pico. Por ejemplo, aquí tenemos estos picos y este de aquí, que son precisamente del estándar. Si ustedes se fijan, en el caso del estándar, aquí hay un piquito, que es un principio activo, pero no está presente aquí abajo. Claro, desaparece. Desaparece. Y aquí existe otro que llega incluso hasta el límite superior, que no está en el que no está en el estándar. Quiere decir que la composición de este producto no está de acuerdo al estándar que debe tener. Y eso se debe a las temperaturas muchas veces, o generalmente. Entonces, eso se debe a las condiciones de almacenamiento del producto. Eso es bien interesante, porque cuando yo le decía, por ejemplo, en un país donde la temperatura promedio anda por los 30 y tantos grados, entonces todas las farmacias deberían de estar acondicionadas para el almacenamiento de este tipo de producto. Bueno, nosotros... Si usted se va a la zona oriental del país, por ejemplo, donde las temperaturas son más altas todavía, entonces deberíamos de pensar que todas las farmacias en ese lugar tienen condiciones climáticas o han adecuado, o simple y sencillamente todos los productos están siendo sometidos a una temperatura mayor de la que se recomienda. A partir de hace 2 años que inició la Dirección de Medicamentos, nosotros ya no autorizamos farmacias sin hacer un control de las temperaturas. Es decir, nosotros monitoreamos la temperatura y si la temperatura está, como tú dices, por encima de los 28 grados, ellos tienen la obligación de acondicionar el espacio. Obviamente, cada producto tiene condiciones que el fabricante determina. Por ejemplo, en este medicamento, ahí mismo, en el empaque secundario dice que ese producto se debe de conservar por debajo de 30 grados. O sea, el mismo fabricante le dice, mire, si usted lo tiene por encima de 30 grados, corre peligro la estabilidad del producto y ese producto ya no va a ser útil. Ahora, en este caso se trataba de una vitamina. Por cierto que ese mineral, al degradarse, fue el que probablemente le causó los vómitos. Sin embargo, ¿qué tal con un anticonvulsivante en suspensión que tiene que estar por debajo de 28 grados y que no tiene esa temperatura, entonces pierde su actividad? O un antibiótico que también tiene condiciones muy específicas y no solamente la temperatura, Romeo, también se trata de la humedad. En el caso, por ejemplo, de los comprimidos, si ustedes tienen una humedad de 60-70%, eso inmediatamente afecta las condiciones de la tableta. Y la otra cosa importante también es el tema de la limpieza y el orden dentro de las farmacias. Nosotros encontramos en estas 28 farmacias que evaluamos, encontramos precisamente condiciones de almacenamiento terribles. Nosotros tenemos evidencia de que hay, por ejemplo, comida en medio de las medicinas, hay zapatos sucios en medio de las bodegas, tenemos, por ejemplo, cables expuestos cerca de los productos, de los medicamentos. O sea, estamos hablando de que se somete el medicamento a un riesgo de perder la actividad. Y esto no solamente afecta los intereses de los laboratorios que gastan buena plata en mantener la calidad de los medicamentos para que en la farmacia 2-3 semanas de estar expuestos a esas condiciones se pierda la potencia. Pero lo más peligroso es que también se atenta contra la salud de la población. ¿Y cuántas farmacias hay a nivel nacional, doctor, más o menos? Nosotros tenemos ahorita registradas 2.500 farmacias, sin embargo tenemos ubicadas 1.800. Es decir, tenemos una buena porcentaje que la farmacia supuestamente está autorizada para una dirección y al irla a ver no está ahí. Entonces, tenemos ¿Ha cambiado de dirección? Sí, probablemente. Probablemente. ¿O ha cerrado? Sí, lo que pasa es que tanto el cierre como el cambio de dirección tienen que ser notificados. Preguntaba esto porque, a ver, y sobre esas 1.800 farmacias, ¿ustedes tienen control de esta situación de acondicionamiento climático? Bueno, la ley de medicamentos le daba a la farmacia la oportunidad de un periodo que ya pasó para acondicionar su establecimiento. Ese periodo de, digamos, como de gracia ya pasó. Nosotros vamos a iniciar este mes de julio, vamos a iniciar un programa de inspecciones con las 1.800 farmacias para precisamente ya no ver el tema de precios, sino ahora ver el tema precisamente de lo que es el control de calidad. Nosotros esperamos
que esto complemente, porque ¿de qué le sirve a usted, Romeo, ir a una farmacia, comprar un medicamento barato, si el medicamento ya no tiene la potencia, activo, ¿no? Ya el principio activo ya no está vigente? Entonces, es una cosa que nosotros le tenemos que garantizar a la población de que está comprando medicamento, pero que el medicamento le va a funcionar. Y eso pasa por el control de calidad en el laboratorio, en la droguería y, por supuesto, en la farmacia. Hay varias preguntas sobre esto. Uno es, algunas personas podrían decir, mire, es que no es que el medicamento haya estado sometido a una temperatura que no es la adecuada. Simplemente es alérgico el niño o la niña al medicamento, ¿no? ¿Cómo solventan esta parte? Que a lo mejor uno de los principios o de los componentes, digamos, de este medicamento es alérgico a ciertas personas. Precisamente, Romeo, por eso se hace el estudio de laboratorio de control de calidad. O sea, nosotros lo que hacemos al tomar el producto es hacer una evaluación comparándola con lo que el fabricante dice que tiene el medicamento. Entonces, esto no depende del paciente, no depende que sea alérgico, sino que estamos hablando de un examen físico, químico y microbiológico. Y en los tres, el dictamen fue que no está apto para el consumo humano. O sea, no depende que si es alérgico o no, sino simplemente ese producto como está no es apto para que lo consuma una persona. De tal manera que esa es precisamente la utilidad de amarrar la inspección, de amarrar el registro al laboratorio de control de calidad. Antes no se hacía control de calidad por registro. Puede que esta persona que fue a hacer la denuncia, y digo, puede darse un caso que la persona que va a hacer una denuncia, que me parece muy bueno esto, de que la gente, utilice, ¿no?, el mecanismo de la denuncia, compra el producto, lo compra en una farmacia que cumple las condiciones y después lo almacena en una temperatura superior a los 20 y tantos grados, ¿no? Sí. Que es lo que recomienda la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces ya no termina siendo culpa de la farmacia, termina siendo culpa de la persona que no sabe almacenar el medicamento y se lo suministra después al niño o la niña y tiene la misma reacción. Precisamente, Romeo, por eso, antes de presentar la información al público, nosotros primero verificamos las condiciones de ese medicamento. Después fuimos a la farmacia que lo compró la señora, a la farmacia en cuestión, y ahí encontramos el lote de este mismo fármaco y nosotros trasladamos ese lote, que daban más o menos como unos 20 frascos, y encontramos que todos los frascos tienen exactamente las mismas condiciones. Y no solo eso, sino que también ahí mismo se hizo la medición de la temperatura, y encontramos que en efecto la farmacia tenía por encima de 30 grados a la hora de hacer la medición. Y yo creo que eso es importante porque la deducción de responsabilidades, en este caso, Romeo, tiene que ser muy cuidadosa. Por ejemplo, ¿qué pasaba antes? Antes un producto le daba un problema, entonces, ¿qué es lo que sucedía? La gente decía, no, ese producto no sirve. Y se aprovechaba la competencia y decir, no, ese no sirve, pero este sí. Y estamos hablando precisamente de que esto no está garantizando los derechos del usuario, no está garantizando los derechos de la industria. La industria tiene que tener esa protección para que, si la industria está haciendo un mal producto, sea sancionada. Pero si la industria está haciendo un buen producto, es trasladado a la farmacia y ahí en la farmacia se pierde precisamente las condiciones de almacenamiento adecuadas, entonces la farmacia es la responsable. Y puede suceder también, Romeo, que sea el usuario. Mucha gente acostumbra, el que no sabe manejar. Mucha gente acostumbra, por ejemplo, poner sus medicamentos en la cocina. Y la cocina generalmente tiene 2 o 3 grados más el resto de la casa de temperatura. Además, hay condiciones extremas en la cocina. Entonces, no es el lugar más adecuado, a no ser que sea adentro de la refrigeradora. Claro. Porque hay productos que tienen que tener cadenas compartimentos frías, que trae la refrigeradora. y evidentemente ahí se puede también colocar. Una de las publicaciones, dice el director nacional de medicamentos, estoy leyendo textualmente, Vicente Cotto confirmó este martes el hallazgo de 27 farmacias que no reúnen las condiciones mínimas para almacenar medicamentos, lo que está provocando que los mismos pierdan la efectividad, es lo que estamos hablando. 27 farmacias, ¿de cuántas inspeccionadas? De todas. O sea, no de las 1800 y algo. Inspeccionamos 27. Ajá. O sea, cuando nos dimos cuenta de esto, dijimos, inspeccionaron 27. ¿Será un problema de solo esta farmacia? Y entonces tomamos una muestra de 17 en Sonsonate y 11 en Usulután. ¿Y todas salieron? Todas salieron, el promedio era 33 grados. Ok, entonces esto lo que evidencia, doctor Vicente Cotto, es que las farmacias no están cumpliendo Así es. la ley. No están cumpliendo la ley. Usted me dijo, mire, les dimos un periodo para aclimatarse
para que puedan generar las condiciones para el almacenamiento de los medicamentos. Entonces no le están haciendo caso a la ley de medicamentos estas farmacias. Están ignorando la ley. Lo que pasa es que... Casi el 100%, porque de 27 salen que las condiciones no son adecuadas. Precisamente a partir de que iniciamos el proceso de inspección, ya se venció el plazo para que, no lo dábamos nosotros, sino la ley, para que la farmacia acomodara estas instalaciones. Sin embargo, una medición puntual, Romeo, no determina la existencia del problema. Entonces, nosotros lo que hemos sacado ahorita es, hemos llegado, tomamos la temperatura y eso es lo que hemos registrado. Ahora va a iniciar un proceso de inspección en el cual se le garantice a la farmacia que se van a observar los procesos adecuados. La farmacia tiene que comprobar de que tiene un monitoreo de la temperatura, de la humedad, que tiene en orden la cuestión. Entonces va a ser un proceso en el cual lo que andamos detrás nosotros, Romeo, no es cerrar farmacias. Claro. Lo que andamos detrás es que la calidad de la dispensación de los medicamentos se mejore. Le estamos exigiendo a los laboratorios nacionales, le estamos exigiendo a los laboratorios extranjeros. Ahora tenemos que exigirle a las farmacias del país a que ellos que están vendiendo un producto que tiene condiciones especiales de almacenamiento, las cumplan. O sea, estamos hablando de lo mínimo que la farmacia tiene que cumplir. Claro, de la calidad. Entonces es un proceso de ordenamiento. Acuérdese, Romeo, que siempre hemos enfatizado que las condiciones en las cuales se encontraba el sector farmacéutico en general eran condiciones que había que ir revisando parte por parte. Nosotros en diciembre ya contamos con el Laboratorio de Control de Calidad y precisamente hemos encontrado varias anormalidades en cuanto a los productos que están vendiendo y estos salen del mercado. Yo no sé si recuerda el año pasado con el caso del dextrometorfán. Nosotros recibimos la alerta de Paraguay. Paraguay nos dice, mire, ya probablemente hay en Panamá. Panamá nos dice, mire, aquí estamos examinando y entonces nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Ver si este producto de origen pakistaní se encontraba en el país. Entonces, no tenemos que esperar a que existan casos lamentables de fallecimientos, de intoxicación, para que se den estos casos, sino que tenemos que actuar de tal manera que las condiciones en general, laboratorio, droguería y en este caso farmacias, botiquines, almacenes, etcétera, tengan las condiciones de almacenamiento. Vamos a hacer la pausa comercial. Lo lógico sería pensar de que tras la inspección de una farmacia y se encuentra que la temperatura de esa farmacia está por encima de lo requerido por la ley, ¿no? Que los medicamentos están expuestos, digamos, por encima. Lo lógico sería pensar de que esos medicamentos ya no están en su, digamos, no están... ¿En su calidad? En su calidad. Sí. Y lo lógico, digo, sería pensar que se le decomisó ese medicamento. Sí, claro. Pues. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Sorprendido de la forma en que se almacenan algunos medicamentos y vitaminas, se mostró el titular de la Dirección Nacional de Medicamentos. Asegura que la temperatura y la higiene es vital para los resultados de cualquier fármaco. Elementos que se miran, que están en la superficie, son resultado de la degradación de productos que aparecían en el frasco original. En este caso, muchos de ellos podrían ser oxalatos que les decía están asociados a náuseas, a vómitos, pero que también están asociados a un incremento en la producción, por ejemplo, de cálculos. Este producto, supuestamente con fines vitamínicos, causó efectos secundarios en unos menores de Sonsonate, por lo que no se descartan sanciones o cierre en por lo menos 27 farmacias del referido municipio. Estamos buscando más bien que las farmacias cumplan con esta normativa, o sea que lo que estamos esperando ahora es precisamente que este sistema de dispensación nacional se eleve en cuanto a su calidad, porque yo con esto es un razonamiento hasta lógico. ¿De qué sirve que los medicamentos tengan un precio accesible si lo que estamos recibiendo es un producto que ya no tiene los principios activos que debería tener? Coto asegura que este producto de origen suizo reúne las condiciones necesarias para el consumo humano. Sin embargo, pasó a ser perjudicial para la salud debido al manejo que se le brinda. Y de consumirlo así, advierte del grave daño que puede causar en la persona.
Con imágenes de Areliu Mansor, Cristóbal Ayala, Noticiero Hechos. Bueno, ahí está la información que generamos, ¿no?, a través de los noticieros. Doctor, hay varias preguntas, de verdad, porque ahora mismo estoy revisando algunos mensajes en las redes sociales y me comentan, por ejemplo, sobre el tema de que cuando comenzó la ley, las farmacias hasta se asustaron, dicen en algunos comentarios, es decir, por la rigurosidad de la ley, pero pasado algún tiempo, dicen, ya los medicamentos volvieron al mismo precio y entonces la pregunta es, ¿cuál es el monitoreo que se sigue? ¿Cómo se garantiza de que esos medicamentos no sean manipulados luego de que la Dirección Nacional de Medicamentos haya inspeccionado, etcétera? Pero antes de pasar a ese tema, que es importante, terminemos hablando sobre el almacenamiento. Estamos viendo ahí las condiciones, por ejemplo, de almacenamiento, que no son las adecuadas. Lo que pasa es que toda la gente tiene derecho, por supuesto, ¿no?, a ver cómo se gana el pan diario, como decimos, pero lo que pasa es que las farmacias se han convertido ahora en supermercados también. No solo se vende medicamentos, ya no es el concepto de farmacia, sino de supermercado, donde usted encuentra cualquier tipo, hasta alcohol, sí, ¿verdad? Hasta bebidas embriagantes, usted encuentra chucherías en las farmacias. Entonces, eso es importante, preguntar si ahí se dirige la Dirección Nacional de Medicamentos a poner más rigurosidad en eso. Y lo otro es, ¿y las farmacias de los hospitales? Como decía un amigo, preguntaba, ¿y las farmacias del Seguro Social, por ejemplo, reúnen esas condiciones? Bueno, hay tres puntos que ha tocado que son importantísimos, Romeo. Voy a comenzar diciendo que nosotros estamos claros que todo el sector farmacéutico tiene el derecho precisamente a ganar el pan de cada día, claro, a tener un rubro económico y a que ese sea rentable. Sin embargo, cuando la libertad y la responsabilidad de la empresa está en contra de los derechos de los usuarios que compran, hay un conflicto. Y en este sentido, hay condiciones para cada negocio. Por ejemplo, yo no puedo tener un supermercado y tener todos los productos, digamos, carnes y pescados expuestos a la temperatura del ambiente, porque en un día esos productos ya no van a servir, y entonces el mismo olor que dé el producto va a impedir que la gente siga comprando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el dueño de un supermercado? Tiene que tener cada producto de acuerdo a las condiciones que los tiene que almacenar para que estos productos se mantengan. Con las medicinas es todavía más riguroso. Entonces, si alguien se quiere dedicar al rubro de medicamentos, a dispensar medicamentos, tiene que aprender cuáles son las condiciones con las cuales tiene que desempeñarse. Y las condiciones están establecidas claramente, de tal manera que no es que es una cuestión demasiado complicada, sino simplemente es lo que le va a mantener al medicamento en buen estado. La segunda cosa que usted menciona es con el tema de las inspecciones. Nosotros tenemos un programa permanente de inspecciones en el tema de precios, que es el que cuestionaba el amigo. En el tema de precios, nosotros hemos mantenido, junto con la Defensoría del Consumidor, un programa de inspecciones permanentes. Precisamente esta semana estamos terminando en una etapa para el listado que salió en el mes de enero y que entró en vigencia 3 meses después, y vamos a continuar con otra etapa de inspección. O sea que nosotros tenemos una información distinta a la que está manejando la persona que escribió. Nosotros, cuando vamos a inspeccionar, establecemos el precio que tienen los productos y hacemos una comparación con el listado de precios de venta máximo al público. Y tenemos casi más de un 95% de precisión. La pregunta es, ¿cada cuánto regresa la Dirección Nacional de Medicamentos a esa farmacia? Porque si usted fue, digamos, el 20 de marzo y regresa el 20 de agosto, pasan varios meses sin la presencia de la Dirección Nacional de Medicamentos y probablemente, ¿no?, y conociéndonos un poco, me siento tentado a manipular precios. ¿Por qué? Ya no está el policía ahí encima vigilándome y actuando. Bueno, es la primera vez, Romeo, que se hace inspección a nivel de todo el sector. Y las inspecciones que hacemos no son inspecciones que tienen un programa que conozca el usuario. De tal manera que la farmacia, por ejemplo, no sabe, como ya vino ahora va a venir hasta dentro de un año. Sino que nosotros tenemos un programa en el cual lo cambiamos. A veces comenzamos con los de la periferia y terminamos con las ciudades. A veces hacemos en Oriente primero, en Occidente. O sea que el programa es muy variable y la sanción a la cual se somete en la farmacia es de $20,000 para arriba.
Entonces, por subirle $2, $3 a un producto, se está exponiendo a una sanción de $20, $25,000. Sin embargo, si la persona que escribió conoce de un caso particular, nosotros siempre estamos abiertos a recibir las denuncias y las investigamos de inmediato. De tal manera que si él sabe que en una farmacia puntual están subiendo los precios por encima del precio de venta al público, pues que lo comunique y nosotros de inmediato vamos a hacer la inspección sin esperar la siguiente ronda. Y la tercera pregunta que usted me hacía con respecto a la red pública, tanto del Seguro Social como la red del Ministerio de Salud, nosotros tenemos por ley un mandato que nos obliga a garantizar la calidad no solamente de los productos que se venden en lo privado. De hecho, el año pasado ya iniciamos a inspeccionar, primero comenzamos con las bodegas del Ministerio de Salud y el Seguro Social. Ahí nosotros inmediatamente detectamos ciertas irregularidades, nosotros le comunicamos al Ministerio de Salud para que se corrigieran. Estamos terminando el periodo para que ellos hayan corregido ese proceso y vamos nuevamente a inspeccionar. O sea que tenemos el mismo rigor que tratamos a los privados para el público. Y aquí yo quisiera señalar un punto importante. ¿El periodo de acondicionamiento era distinto para el sector privado que el público? Lo que pasa es que estamos hablando de almacenes. Ahora pasamos a farmacias. O sea, son dos niveles diferentes. Sí. Nosotros ahorita vamos a iniciar, en el caso de los hospitales, se llaman botiquines, nosotros vamos a iniciar a inspeccionar, así como inspeccionamos las farmacias privadas, también vamos a inspeccionar los dispensadores públicos, Seguro Social y Ministerio de Salud. ¿Y la sanción es la misma? En este caso, ahí habría que examinar, no le podría yo mencionar en este momento, no estoy preparado para saber el tema de las sanciones. Porque, como diría cualquiera, no es fácil ir a traer ahorita. Es fácil ir, va a los hospitales nacionales y se da cuenta que la mayoría no tienen el acondicionamiento exigido por la ley. Sí, el Rosales es uno de ellos. Lo que pasa que yo insisto en este punto, es que aquí de lo que se trata, porque si nos vamos a ese rigor, entonces cerremos todo, cerremos laboratorios, cerremos droguerías, cerremos farmacias, cerremos botiquines, cerremos el Rosales, cerremos todo. Pero no se trata de eso. Aquí lo que se trata es de ir regulando. Precisamente la función del regulador es esa, garantizar ese equilibrio para que la población cada vez vaya experimentando un incremento en la mejora, en este caso nuestro, de los medicamentos, tanto en el acceso como en la calidad. Y ese proceso, estamos hablando que solamente en farmacias son 2.500 que tenemos registrados, de 14.000 productos. Entonces no puede ser una cosa de un día para otro. Pero vayamos a lo más práctico, ¿no? Por ejemplo, digamos, vamos a un pueblecito, a una ciudad, si usted quiere, de un departamento de Chalatenango, que a mí me gusta poner mucho como ejemplo Chalatenango. Vamos a Nueva Concepción, ahí hay varias farmacias, y usted hace una inspección, y de repente en esas farmacias, esa farmacia, en la primera inspección, ve usted que las condiciones no son las adecuadas. Sí. Es una ciudad muy caliente, y de repente la temperatura anda ahí por cerca de los 30 grados. Y no tiene condiciones, que significa instalación de aire acondicionado, no hay vuelta de hoja en eso. Y le hace, digamos, el primer llamado de atención. ¿Cuántas veces permite es que no es un llamado de atención. Lo que se hace es una inspección y ahí se deja el pliego de lo que él tiene que cambiar. Le hace la inspección, le deja el pliego y regresa y no ha cumplido esas condiciones. Es que la decisión que tiene que tomar el dueño de la farmacia es, estas son las condiciones de funcionamiento. ¿Voy a continuar con el negocio o no? Si voy a continuar con el negocio, tiene que acomodarse a ese estándar. O sea, o si no se la cierra. Se cierra. Eso es lo que la ley incluso nos permite. Así es. Entonces, y aquí uno dice, ay, pero es que van a cerrar fuentes de empleo. Vamos a la misma discusión. Es que no es correcto que nosotros estemos sacrificando supuestamente por aspectos económicos los aspectos sanitarios de la población. De acuerdo, totalmente. Entonces, sí, porque hay gente que dice, pero mire, van a cerrar fuentes de empleo. No, lo que nosotros queremos es abrir más, pero con las condiciones debidas. Usted tiene que entender que si quiere poner un negocio de medicamentos, tiene que tener las condiciones adecuadas, si no, dedíquese a otra cosa. Correcto. Ese mismo negocio usted lo puede tener para vender ropa y no necesita tener aire acondicionado. Pero ¿cómo es posible que para atender a los pacientes en cosas de, digamos, suntuarias, ahí le ponemos su sala, su aire acondicionado? No, es que usted tiene toda la razón, es que el cuestionamiento no es porque, mire, y entonces va a cerrar la farmacia. No, es que el cuestionamiento es porque hay que aplicar la ley. No, y más que eso, el cuestionamiento es, la farmacia tiene que garantizar que el medicamento no se va a estropear, porque entonces lo que está haciendo es estafando a la población.
Si el mismo proverbista dice que es abominación las pesas falsas y las medidas falsas. De tal manera que cuando una persona se dedica a un negocio, tiene que entender que hay condiciones que hay que cubrir y esas condiciones son mínimas. Si no las quiere cubrir o le parece que es muy caro, muy oneroso, pues entonces que se dedique a otra cosa. Pero para obtener una medicina que ya está vencida, que las condiciones han estropeado los principios activos y después la va a vender, usted en realidad está estafando a la población. Totalmente de acuerdo. Y la población tiene que exigirle, usted que está ahí en el pueblecito, ¿no? En la ciudad, tiene que exigirle a esa farmacia que tenga esas condiciones. Porque lo contrario, lo que está pasando es que ese medicamento, se puede imaginar usted, tiene ya, ¿qué? 1 mes, 2 meses de estar almacenado bajo esa temperatura y va a ir a comprar al final lo que decimos, ¿qué se compra? Dicen cuando no funciona un medicamento. Almidón, ¿no? Nada más polvo, que no le va a funcionar, que no le va a curar su enfermedad. Entonces tienen que exigir también que las farmacias, ustedes como ciudadanos, las farmacias reúnan esas condiciones que establece la ley. Fíjese que esta señora Romeo, que tuvo el problema con las nietas, al final terminó gastando $40 en la atención de los problemas generados por ese medicamento. Entonces, ok, llegó a la farmacia, ahí en la farmacia le dieron una oferta maravillosa, se llevó los productos, gastó $10 en la compra de las vitaminas, pero después gastó 40 más. Claro. Eso lo va a pagar el dueño de la farmacia. Y el pasaje para ir a la Dirección Nacional de Medicamentos probablemente a poner la Bueno, denuncia. ahí fue interesante. Ese es un tema interesante también, donde encontramos las oficinas de la Dirección Nacional de Medicamentos para poner esa denuncia. ¿Qué mecanismos hay para poner esa denuncia, no? En la medida que la Dirección Nacional de Medicamentos esté más cerca del usuario, va a facilitar ese tipo de trabajo para las personas que se ven afectadas. Hacemos la pausa, ¿le parece? Regresamos en breve. La participación de la gente a través de las redes sociales es bien importante. Me decía el doctor Vicente Coto cuando le leía alguno de los mensajes, ese es un tema interesante. Cuando le preguntaba, por ejemplo, que Norma Bernal me está escribiendo, dice, muchas veces las farmacias reciben productos ya deteriorados de las droguerías y los laboratorios. Ahí no sé cuál es la jurisdicción que tiene la Dirección Nacional de Medicamentos, porque ustedes también van a los laboratorios, sí, no solo a las farmacias. Sí, lo que pasa es que el responsable de recibir los medicamentos de una farmacia es precisamente el regente. Y el regente tiene que observar con cuidado las condiciones en que le están entregando los medicamentos. El regente tiene que ser una persona especializada, ¿no? Sí, es un químico farmacéutico. ¿No puede ser el mismo dueño? No. Generalmente tienen un químico farmacéutico que hace las veces de regente. Lo que pasa es que en el pasado las regencias eran nominales. O sea que en realidad no ejercían el papel que tienen que ejercer. Y usted menciona algo importante. Cuando yo recibo un lote de medicamentos, yo tengo que asegurarme que vienen en las condiciones adecuadas. Ahora usted me dirá, pero no se le puede hacer un análisis ahí. Sí, pero yo veo cuál ha sido el transporte que han tenido, cómo ha sido la conducta en la droguería. Nosotros, como Dirección de Medicamentos, tenemos obligación también de inspeccionar las droguerías, los laboratorios. Pero el regente es el responsable de la calidad de los medicamentos. Entonces, si él duda de algo, por ejemplo, usted mira ese frasco y al solo verlo usted dice, no, esto yo no lo voy a tomar. O sea, que ahí había una cristalización a simple vista. Entonces, en ese caso, solo el aspecto físico ya hacía que no fuera para el consumo humano. Pero eso lo tiene que hacer el regente. Entonces, cuando ya entró el producto, a partir de entonces las condiciones de la farmacia tienen que ser óptimas. Entonces, a la hora de deducir responsabilidad de Romeo, nosotros tenemos que regresar toda la cadena. Este es un laboratorio suizo, tiene altos estándares de calidad. Estos productos son envasados en Suiza, son transportados a El Salvador siguiendo la norma de transporte. Cuando llegan aquí a la droguería, también es cuidadosamente almacenado y después ellos incluso mantienen una cadena de temperatura hasta que llega a la farmacia. Ahí en la farmacia ya se rompe la calidad. Y ahí en la farmacia lo expusieron a una temperatura más elevada de la que tenía que tener. Entonces, en ese momento, usted puede deducir responsabilidades. Porque es bien fácil decir, el producto era malo. No, el producto venía bien.
Lo que pasa es que son productos que son susceptibles. Es lo mismo que pasa con el tránsito de la farmacia al hogar, ¿no? Igual. El producto iba bien, pero si lo almacenan mal, ¿quién lo compró? Por Pues eso obviamente no la le va a primera cosa que hicimos al encontrar es lo que pasaba con el medicamento, es regresar a la farmacia. Vamos a suponer que en la farmacia nosotros llegáramos y encontramos que la temperatura estaba a 26 o 27 o 28 grados, o sea, es por debajo de lo que exige el fabricante. Hay un control, hay un monitoreo, le enseña a usted una página Excel donde le dicen, mire, aquí están todos los controles de los últimos 15 días de temperatura. Usted dice, bueno, quiere decir que la farmacia estaba bien. Entonces, ¿el siguiente paso cuál es? Bueno, vamos entonces a la casa, porque ya vimos la fábrica, la distribución, el almacenamiento, la dispensación, bien. Y en la casa, no, fíjese que la señora lo puso al final de la estufa, porque como quería tenerlo ahí listo para que a la hora de la comida le dieran la vitamina al niño. Entonces, evidentemente, ahí tomamos la temperatura y ahí el problema estaba ahí. Lo que pasa es que en este caso... Doctor, esto en muchas ocasiones es una cuestión de ética y de moral, ¿no sí, le parece? Completamente. Porque una página de Excel yo la puedo llenar perfectamente y cuando llegue la Dirección Nacional de Medicamentos digo, mire, este es el monitoreo y se lo imprimo y se lo doy. Pero en realidad puedo tener apagado el aire acondicionado la mayoría de tiempo, ¿no? Y cuando llega la Dirección Nacional de Medicamentos, etcétera, ¿no? Sí, me parece que bastante es de lo que ética pasa, y de moral lo que pasa de la es que, gente, mire, de los dueños, si ¿no? usted llega al baño de un restaurante de comida rápida, no Sí. sé si se ha fijado Sí. que ahí atrás de la puerta del baño está una tablita, ¿verdad? Entonces usted me dice, ¿se la llenan ahí? Sí, pero usted mira las condiciones del baño. Y usted dice que fue limpiado hace 10 minutos y encuentra eso que dice, que esto no fue limpiado hace 10 minutos. Lo mismo pasa en la farmacia. A usted le enseñan un cuadro bien bonito, lleno y todo, pero usted llega y dice que midieron la temperatura y está a 26. Usted va a llegar con su medidor y de repente mide y tiene 36. O toma muestras de algunos medicamentos y puede comprobar, sí. Entonces, en ese caso, obviamente, como usted dice, y eso es importante, aquí juega mucho la ética, la moral de cada empleado, de cada persona Dueño de que farmacias, participa. etcétera. Y lo mismo le pasa a usted cuando llega el carro al taller. De repente el mecánico le dice, mira, hay que cambiarle esto y Sí, esto y esto. sí. ¿Y usted cómo sabe? Entonces, ese es tema de Y que de la repente, sociedad tiene que ir claro. mejorando en cuanto a sus principios con los cuales estamos operando. Y de repente lo del carro no es nada más que una cuestión que cambiarle para un relay que le llaman. Usted Y por el sabe relay no de funciona todo eso. mecánica. Más o menos, más o menos. Tony Cabeza, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estamos, tal como lo mencionamos, con el doctor Vicente Coto, quedamos director ahí. nacional de medicamentos. Doctor Coto, qué gusto saludarlo por este medio. Bienvenido a la 102.9. No lo veía hasta ahorita, pero Sí, ya lo aquí estoy está. viendo. Tony, ¿Cómo mucho está? gusto. Mucho ¿Cómo gusto estás, saludar. Tony? Muy bien, muy bien. Aquí entrando ya en materia con Reinaldo Albergue, asesor migratorio, nuestro invitado del día de hoy. Estamos a punto de hablar de este drama de los niños que van hacia los Estados Unidos. Ayer vinieron varios ya, bueno, están viniendo, creo que son 190 diarios en buses. Y lo primero que dicen es, nos regresaron, pero lo vamos a volver a intentar. El 70% de los que regresan vuelven a intentarlo. Y de los 190 o 180 niños que están entrando, Claro. los deportados, Ese es un más de dato la mitad son interesante. niños. Mira, qué bueno que al final estos niños van a retornar y están retornando bien. Eso no debe preocuparnos mucho. Lo que nos debe preocupar es cuántos están yendo de verdad. Claro, O sea, porque el flujo de las personas que están yendo es mucho mayor de las que están viniendo, están siendo deportados, creo yo. Y ahí es donde entramos a revisar las causas, ¿no? Las razones por las cuales. Pero, Reinaldo, esta cuestión, decía alguien, a pesar de este esfuerzo y que se haya detectado y que se esté manejando muy bien, de alguna manera, no va a detener el flujo migratorio de estos niños, como tú lo decías. Muchos lo van a intentar nuevamente. Lo correcto, son más de 300 personas las que salen diariamente del país. Y ahora con la modalidad de que los niños ya no solo están saliendo de El Salvador, sino que de todo Centroamérica. Y niños salvadoreños están saliendo de Guatemala y de Honduras. Ni siquiera ya solo El Salvador. Muchos papás los están pasando a Guatemala, allá los están entregando a los supuestamente coyotes y están comenzando a viajar de Guatemala en adelante. Es increíble, ¿no? ¿Qué padre de familia puede entregarle, digamos, a una persona tan querida como su hijo o su hija de 8 o 10 años? ¿Qué padre puede ser ese de verdad? Digo, que le entregue a un coyote algo tan querido como sus hijos Romeo, sin pero saber si va a llegar. Aquí vamos a tratar de entender cuáles son esas circunstancias. Porque, No, yo sé, pero nada se compara, Tony. Yo creo que por razones de seguridad, por razones económicas, como sea, yo creo que no puedes exponer a un hijo o una hija de esa manera. Es decir,
no creo que justifique nada el hecho de que tú entregues a un coyote, a un niño o una niña de 10, 12 años, para que se lo lleve para Estados Unidos, con la promesa de que lo va a pasar y lo deje tirado, abandonado, en manos de saber quién allá. Ahora, yo quisiera verlo de otra óptica. ¿Qué son las condiciones que está viviendo una familia para tomar una decisión así? No, o sea, pero yo digo que el tema es muy complejo, no se justifica, ¿no? Y yo creo que, regresando a lo que estábamos compartiendo, aquí hay un problema también de principios. O sea, nuestra sociedad tiene que avanzar en el tema de principios en general, porque cada actividad humana tiene que ser hecha de acuerdo a principios, a la moralidad, a lo que los principios de la ética nos están mandando. Y ese es un avance que tenemos que ir haciendo todos como sociedad. Claro. Bueno, muy activo ha estado el doctor Vicente Coto. Entiendo que, 27 farmacias han incumplido condiciones de almacenamiento de los las inspeccionadas, es que ese es un dato que decía, ¿no? Sí, se han inspeccionado 27 y todas. Y las 27 salieron que no tienen las condiciones de almacenamiento adecuadas. Lo que pasa, Tony, que esto fue un estudio que se hizo comenzando precisamente por un medicamento que se encontró que estaba mal almacenado. Después nosotros tomamos una muestra de 17 farmacias y 11 en Sonsonate y en Usulután, y encontramos que todas tienen ese problema de que la temperatura, la humedad y las condiciones no son las adecuadas para mantener los principios activos del medicamento. O sea, no está estable el producto a esa temperatura. Nosotros autorizamos medicamentos por debajo de 28 grados, y si las condiciones son de 30, 32, 33 grados, el medicamento comienza a afectarse. Y de nada sirve que usted esté pagando menos por un medicamento si a la larga el medicamento ya no tiene la potencia de vida. A ver, deberíamos suponer entonces, doctor Coto, que si esta es una muestra, pues cómo estará la totalidad de farmacias o de establecimientos en todo el país. O sea, sí, podría ser mucho mayor. Bueno, usted sí tiene la posibilidad de suponer. Nosotros tenemos que examinar. Nosotros en este momento iniciamos, este mes de julio, ya un proceso de inspección, no solamente en precios, sino que ahora también en el tema de calidad, de cómo se está almacenando el producto en las farmacias. De tal manera que estamos dando ese paso. Ya el laboratorio está funcionando desde diciembre, entonces nos está acompañando en este proceso, de tal manera que a partir de ahora ya no solamente vamos a inspeccionar precios, sino que también vamos a comenzar a inspeccionar el tema del almacenamiento. Claro, pero esa suposición de Tony tiene a la base un dato importante, ¿no? Sí. Porque si tú traes un experto estadístico, dice, mira, ya tomamos una muestra, que son 17 farmacias, y de las 17, todas salieron que no están cumpliendo las condiciones de almacenamiento adecuado, pues con esa muestra usted puede decir, la mayoría en el país no está cumpliendo con eso. No, Romeo, porque hay dos cosas importantes. Primero, que nosotros seleccionamos 2 departamentos que de por sí tienen condiciones extremas, y además les pedimos a los inspectores que no fueran a farmacias que tuvieran aire acondicionado. Porque entonces ahí ya... Entonces hay una excepción en cuanto a eso, en cuanto a la forma. Nosotros mandamos a aquellas que no tenían aire acondicionado y que estaban en Usulután y en Sonsonate. Bueno, entonces, Tony. No hay que ser tan alcanzativos. No, porque hoy se explica él que hubo una excepción, ¿no? Pero si tú tomas una muestra al azar de 17 farmacias y las 17 te salen que no están cumpliendo. Si hubiera sido al azar, entonces pues, sí es mucho más preocupante. Compadre, la tendencia va a ser esa. La tendencia va a ser que la mayoría no. Lo importante es que los propietarios, los encargados de estos establecimientos, vean que la Dirección Nacional de Medicamentos está haciendo estos estudios, estas visitas, y bueno, cada quien tendrá que ir a ver cómo está almacenando estos productos. Hay que confiar en las instituciones del país, y hay que exigirle también a las instituciones del país. Bueno, Tony, muchas gracias. Un saludo. Saludos para Reinaldo también, que se encuentra ahí en la radio contigo. Nosotros tenemos que despedir también al doctor Vicente Coto. Muchas gracias. Sí, lo despedimos del programa, por supuesto. No sé si lo van a despedir de la Dirección Nacional de Medicamentos, no es mi competencia. Muchas gracias, pero hacemos Romeo. una pausa, ¿sí? Sí, muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a las informaciones internacionales más importantes y luego vamos a una pausa comercial. Muy buenos días, iniciamos la información que acontece a nivel internacional. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue llamado a declarar ante la policía judicial sobre un caso de presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción. Sarkozy está bajo custodia, una medida inédita hasta ahora para un antiguo mandatario, durante la cual podrá ser interrogado hasta por 48 horas en caso de que sea necesario. El exmandatario francés estuvo alejado de la vida política desde el 2012.
2012, tras ser derrotado en las elecciones generales, pero había anunciado su intención de volver a la política. Sin embargo, los numerosos escándalos con los que se le ha relacionado en los últimos años están complicando sus objetivos. Y en Colombia fueron extraditados los 7 taxistas implicados en el asesinato del agente norteamericano de la DEA. Más detalles, veámoslos a continuación. En medio de llantos y gritos, decenas de familiares despidieron a los 7 taxistas indicados del asesinato del agente de la DEA, James Terry Watson, durante un paseo millonario hace más de un año. El proceso de extradición inició a las 4 de esta mañana cuando agentes de la DIJÍN llegaron a la cárcel Picota y recibieron al grupo de señalados delincuentes. Antes de salir, vía teléfono celular, alias Payaso asumió la responsabilidad del crimen. Luego de una revisión médica, los capturados subieron a uno de los buses blindados rumbo a la base de la policía antinarcóticos. A la salida de la cárcel, familiares de los taxistas rechazaron la medida judicial. Se supone que dan 30 días para poder que hagan todo el proceso de la extradición, y resulta de que ya esta noche los están alistando para llevárselos. Nosotros somos familiares y necesitamos verlos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Por qué no nos ponen la cara y nos dicen que cómo vamos a hacer nosotros para visitarlos? Hacia las 6:30 de la mañana, la policía de Colombia entregó a la DEA a los 7 detenidos, entre ellos alias Payaso, quien habría atacado con cuchillo al ciudadano norteamericano durante el atraco. Las condenas en Estados Unidos por el homicidio, que es considerado un delito federal, pues está la cadena perpetua del homicidio, y seguramente allí el juez evaluará y determinará finalmente a qué condena los va a someter. Una solidaridad muy especial con las familias por el hecho de que ya no tengan a sus integrantes allí. Pero también un aviso muy especial a todos los delincuentes, que serán sancionados no solamente en el exterior, sino también en Colombia. Una hora después de su llegada a la base, el avión despegó por una de las pistas del aeropuerto del Dorado hacia Estados Unidos. A continuación los dejo con el siguiente resumen internacional. Bajo extremas medidas de seguridad se realiza en Cartagena, Colombia, la cumbre de los líderes del llamado movimiento de la tercera vía integrado por ex jefes de Estado, entre ellos Bill Clinton. En Venezuela, un hospital dejó de atender a los pacientes por 48 horas en protesta por la inseguridad con la que trabajan los médicos y las enfermeras, luego que un doble homicidio se registrara en el interior del centro hospitalario. Muy bien, hasta aquí la información internacional. Nos vamos a un corte, volvemos con más de Hechos AM.